Buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a la clase de la Escuela Dominical del domingo 19 de junio de la Iglesia Bíblica Bautista Macul. El tema que nosotros estamos estudiando es Cristo en cuadro, y la lección que nos toca y vamos a terminar hoy es las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio y cómo son cuadros de Jesucristo, como la justicia de Dios, cómo esas ciudades de refugio son para nosotros lo que es el Cristo, nuestro Salvador, nuestro refugio. Entonces, eh, recuerden, la única esperanza de salvación eh, es un sacrificio sustituto que tiene una vida eterna e infinita para ofrecer en lugar de los pecadores. Entonces, vimos que la justicia es lo que Dios logra con esta venganza. Dios es infinito, por lo tanto, su santidad, justicia y bondad son infinitas. Les invito a orar, hermanos, para que sigamos con la clase de hoy. Está muy interesante. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por este momento, Señor, de lección de tu palabra. Padre, le ruego, Señor, que usted sea conmigo, Señor, ayudándome, Señor, a esta clase, Señor, y a los hermanos que la van a ver, Señor, a los amigos que la van a escuchar, Señor, que la van a estudiar, que sea de gran provecho para su vida. Le ruego, Señor, que usted nos cuide, proteja, Padre. Le ruego por los enfermos de nuestra iglesia, Padre, que usted sea ayudándolos, protegiéndolos, cuidándolos de todo mal, Padre. Cuida a Chile, Padre, protégelo de todo mal, de todo peligro. Te ruego muy humildemente, Padre, que usted sea con lluvias para nuestro Santiago y para nuestro Chile, Padre, que usted nos provea de lluvias, Padre, lluvias que se necesitan, y sea su voluntad, Padre, abrir los cielos, Señor, y regar, Señor, con agua nuestra tierra, Señor. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús le pido estas cosas. Amén. Bien, entonces la única cosa que nos salvará de la muerte es la justicia. La única cosa que nos salvará de la muerte es la justicia, y lo vemos ahí en el libro de Proverbios. Proverbios 11, versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Entonces ahí en Proverbios 11:14, la única cosa que nos salvará de la muerte es la justicia. Entonces las riquezas no se van a ocupar para nada, más la justicia librará de muerte. ¿De qué aprovechan la riqueza? Absolutamente de nada, hermanos, en el sentido de que no estoy diciendo que es malo, pero no, la justicia es lo que nos va a llevar al cielo y a la vida eterna. Cristo Jesús es el por el sacrificio que hizo nuestro Salvador. La salvación entonces es un asunto legal, y por lo tanto nuestra condenación también. Somos condenados. ¿Por qué? Porque violamos la ley de Dios. Somos injustos, hacedores de maldad, criminales en el sistema de justicia de Dios. Solo los justos pueden ser libres. Todos los demás son culpables y tienen que pagar la multa que merecen por haber infringido la ley del Creador. Nosotros, gracias a Dios, reconocimos nuestro pecado, reconocimos, y espero que tú también a mí puedas reconocer que tú eres pecador. Por lo tanto, arrepiéntete hoy en el momento. Hoy es el día de salvación, como dice la Escritura. Entonces, como la ciudad de refugio, Cristo nos protege de la muerte, porque nos da la justicia de Dios. La justicia que nos libra de la muerte. Lo vemos ahí en Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y al 18. Entonces, y de la multa que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados. Romanos 1, capítulo 16 al 18 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Entonces, Cristo nos protege de la muerte porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Tú reconociste tu pecado, gracias a Dios. La salvación, entonces, es una sustitución. Cristo es el único justo. Cristo es el único justo. Y dio su vida eterna e infinita en nuestro lugar. Lo que nosotros debíamos pagar, Él lo hizo por nosotros. Y lo vemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, Cristo, por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, Cristo es el único justo. Cristo es el único justo. Entonces, Él llegó a ser lo que somos para sufrir, lo que merecíamos nosotros, Él lo hizo por nosotros. Él fue hecho pecado. Primeramente, vamos ahí a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, ahí llegó a ser lo que somos para sufrir lo que merecemos, o sea, maldito él porque fue colgado en un madero. Él llevó el pecado de todos nosotros. Él fue hecho pecado en nuestro lugar. Él fue hecho pecado en nuestro lugar. Ocupando, en cierto modo, en cierto sentido, su lugar delante de Dios. Un lugar de justicia. El lugar que nosotros debíamos ocupar, lo ocupó él, como lo dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esta salvación de la muerte solo se encuentra en nuestra ciudad de refugio, en el Señor y Salvador Jesucristo, como lo dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios no salvará al que no quiere someterse a su señorío, porque resiste al soberbio y da gracia al humilde, pero está dispuesto a salvar al humilde, al que, como el homicida que corrió a la ciudad de refugio, el homicida que golpeó a alguien y sin querer, o como hay una lección en la Biblia que el hacha se le suelta a uno que está y le golpea y lo mata, él puede recurrir a esta ciudad de refugio. Quiere reconocer lo que él ha hecho, lo que él ha hecho. Entonces, él debe correr a esta ciudad de refugio. Y por esto se arrepiente y pone su fe en la provisión de Dios. El Señor
Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él da, como dice en Santiago, vamos ahí a Santiago 4.6, me estoy adelantando un poquito, como dice en Santiago 4.6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muchos versículos conocidos que a lo mejor se saben de memoria. Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, por haberle levantado de los muertos. Entonces, Dios manda a todos los lugares, en todo lugar que se arrepienta, y Él usa a los que quieren trabajar por Él. Dios usa a cada una de las personas que quiere entregar su vida a Jesús. Por eso Él dice, el que hace esto puede gozar del refugio que hay en el Señor Jesucristo. Y el que esto puede hacer, puede gozar del refugio que hay en el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. En Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Entonces, ¿qué dice ahí? Que el que está en Cristo, dice, el que está en Cristo, dice, ya tiene vida eterna, como dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10, que dice, el ladrón no vino para matar, hurtar y destruir. Dice Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 5:24 dice, Juan 5:24, y está un poquito más atrás, dije el desierto, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el que está en Cristo ya tiene vida eterna. El que está en Cristo, ese es el punto. Entonces, ahora vamos a... Los nombres de las ciudades de refugio nos muestran varios aspectos de lo que tenemos en nuestro Salvador y Señor Jesucristo, como dice ahí en Josué capítulo 20 versículo 7. Vamos a Josué capítulo 20 versículo 7 y 8 y vamos a analizar estas palabras que tienen su significado. Josué entonces dije, capítulo 20, versículos 7 y 8, y dice, entonces señalaron a Cades en Galilea en el nombre de Neftalí, Siquem en el monte de Neftalí, perdón, todo de nuevo por favor. Entonces señalaron a Cedes en Galilea en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramón de Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Entonces, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel. Sedes quiere decir justicia, refugio, santuario y santificado. Sedes quiere decir justicia, refugio, santuario y santificado. Eso es exactamente lo que Cristo es
para el cristiano. El Señor es nuestra justicia, nuestro refugio, nuestro santuario y nuestra santificación, como lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Siquem significa hombro o diligencia. Siquem significa hombro o diligencia, dándonos un cuadro de alguien llevando una carga. Los hombros son el lugar de la carga y la diligencia la mantiene ahí hasta que el trabajo se termine. Cristo llevó la carga de nuestros pecados hasta que pudo decir en la cruz del Calvario, consumado es. Consumado es, como dice ahí en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. En el libro de Isaías, como dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, que dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, él, Jesucristo, cuando dijo consumado es, él cargó el pecado de todos nosotros. Tu pecado, mi pecado. Bien, dice Kiriat Arba, que también dice en el versículo que leímos ahí en Josué, que también se llamaba Hebrón, que quiere decir comunión. ¿En quién tenemos comunión? En Cristo. Cristo tenemos comunión con Dios, lo que Adán perdió en el huerto. Cristo, Jesucristo la restituyó con nosotros hacia Dios, como dice 1 Juan 1:3. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, que dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y con su Hijo Jesucristo. Entonces, gracias a Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, nosotros tenemos comunión con Dios. Kiriat Arba, que también es Hebrón. Becer quiere decir fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza, porque en Él gozamos de una protección completa. Nadie puede sacarnos de la mano del Señor. Como ya tenemos ahí un corito. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Vamos ahí a Juan capítulo 10, versículo 27-28. Este no es el versículo que traje a colación, pero dice en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, mis ovejas, dice, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, nadie puede sacarnos de la mano del Señor. Nadie puede sacarnos de la mano del Señor. Entonces ahí, como dice Cristo, Jesús nos protege aún del maligno. El diablo aún no nos puede tocar. El diablo no nos puede tocar, como dice ahí en 1 Juan capítulo 5, versículo 8, capítulo 18. 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Lo que hemos visto, perdón. Juan, dije, esto ya lo había leído, este es otro. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido
que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza. ¿Quién contra nosotros? Romanos ahí, capítulo 8, versículo 31 y 39. Romanos capítulo 8, 31 al 39. Entonces vamos ahí al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza. ¿Quién contra nosotros? Nada. Y Ramot significa altura o exaltación. Altura o exaltación. Dios Padre exaltó a Jesús a su propio trono y le dio el nombre sobre todos los nombres, nuestra ciudad de refugio. El Salvador es exaltado, el que se sienta sobre el trono en las alturas, como dice ahí en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Cristo, Ramot significa altura o exaltación. Dios Padre exaltó a Jesús a su propio trono. Entonces, y también dice, si los que estamos en Él somos fieles, seremos exaltados también. Si tú eres fiel, hermano, y estás en Él, serás exaltado, pero hay que ser fiel en la misión, como Cristo. Ahí no noté este versículo, Juan 17:4, y así padecer juntamente con Cristo en lo que Él está haciendo. Entonces veamos ahí, vamos a verlo, Juan capítulo 17:4, que dice, y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, debemos ser fieles y vamos a así leer el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17, en el libro ahí de Romanos, un poquito más atrás, Romanos 8, 17,
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces debemos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y Él también nos exaltará. Hay que tirar el yugo de Cristo para el mismo lado. Y no es nada difícil. Y no es nada difícil. ¿Por qué? Porque se requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y realmente es un gozo, un alivio. Después de estar en el yugo de la esclavitud del pecado, salir de él no es nada, hay un alivio realmente grande. Si bien, como dice ahí en Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, el camino de Dios no es un camino de rosas, pero sí en él, como dice ahí el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 11, Mateo capítulo 28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo dije 11, 28 y 30. Entonces, debemos nosotros llevar este yugo, y yugo es la misión que nosotros debemos llegar a llevar aquí en esta tierra: evangelizar, discipular, buscar pecadores, para llevarlos al arrepentimiento. Nosotros debemos ir y llevar a buscar a esos pecadores, compartir el evangelio, la fe en Jesucristo, nuestra salvación, con otros. ¿Para qué? Para que cuando tú evangelizas, resulta que puedes conseguir un discípulo, puedes discipular. Un discípulo, recuerden que es un seguidor de Cristo, uno que aprende. Entonces, debemos estar entrenando en la fe, discipulando, llevar el evangelio a cada criatura. Como lo dice ahí en segunda de Corintios capítulo 5, como dije, el versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. El que no quiere ser fiel en lo poco, ahora en la misión de cada uno es evangelizar, discipular. No será exaltado. El que quiere ser fiel en lo poco ahora, no será exaltado a una posición de más responsabilidad. Por eso tú tienes que, hermano, ahí ser fiel cada día. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice: porque es necesario que todos, dice, comparezcamos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso debemos preocuparnos cada día de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros practicamos. Si tú eres un hijo de Dios, debes llevar el nombre de Dios en tu vida. Golan quiere decir gozo y regocijo. Golan. Si somos fieles al Señor, viviendo piadosamente, como dice, en santidad y consagración a la misión. Recuerda, la misión es evangelizar, discipular, llevar a otros a Cristo. Cuando Cristo venga por nosotros, nos gozaremos con gran alegría. Como dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 y 13, que dice: amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, debemos ser fieles cada día. Entonces, y Cristo Jesús, dice el punto B, es capaz
de presentarnos delante de su gloria, como dice ahí Judas, el versículo 24, Judas, el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Entonces, este gozo y regocijo es lo que Dios ha reservado para sus hijos, para sus hijos que son fieles en la misión de evangelizar, discipular y llevar a otros a Cristo. Pablo dijo que de sí mismo y de su propio gozo, que los mismos tesalonicenses eran su gozo porque él los había guiado a Cristo. Y como dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 al 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 19 al 20. Dice, porque, ¿cuál es nuestra esperanza y gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, les dijo a los tesalonicenses. Y Proverbios, ahí hay un versículo muy maravilloso que está en Proverbios, capítulo 11, versículo 30, que dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio, y el que gana almas es sabio. Y vamos ahí al también entonces a Proverbios capítulo, Proverbios 11, 30, capítulo 11, 30, que ya lo acabo de leer, pero déjenme buscarlo. Estoy bien. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces, tenemos que nosotros sembrar la semilla. El que predica el evangelio, llevar fruto, tiene el gozo que él de ganar alma, de ganar una persona para Cristo. Vamos ahí a Juan, capítulo 4, versículo 36. El que siembra y el que predica el evangelio tiene el mismo gozo que el que recoge la cosecha y el que ve el fruto de la conversión a Cristo. Por eso dije ahí en Juan, capítulo 4, versículo 36. Juan, capítulo 4, versículo 36. 4:36 de Juan, que dice, y el que ciega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Entonces ahí en Juan, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Lo importante de todo esto es que hagamos algo con lo que tenemos en Cristo. No complique la cosa. Siembre la semilla del Evangelio cada día. Prepárese en el discipulado para enseñar, para entrenar a otros, para predicar el Evangelio. Y tenemos la conclusión de esta lección, Cristo en cuadro, las ciudades de refugio, que lo vemos en la ciudad de refugio. Vemos también un buen ejemplo de las tres aplicaciones de la escritura. Históricamente, Dios apartó 6 ciudades para salvar la vida al que mató a alguien por accidente. Doctrinalmente, vemos en estas ciudades un refugio, un cuadro del seno de Abraham, el lugar de refugio para los culpables perdonados antes del sacrificio de Cristo. Y personalmente hay mucho que podemos aprender de las ciudades de refugio. Para los cristianos, el Señor Jesucristo es nuestra ciudad de refugio.
porque en Él somos salvos de la justa retribución que merecemos por haber pecado entonces. Entonces, y después de recibir esta gran salvación gratuitamente por la pura gracia de Dios y misericordia. Entonces, ¿qué dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 8? 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 al 8. Entonces siembre la semilla predicando el Evangelio y recogiendo la cosecha cuando Dios quiere darle crecimiento a esta semilla. 1 Corintios 3, capítulo 3, versículos 6 y 8. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice Lucas capítulo 16, 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y tenemos el otro la otra cita ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, anoten si es que alguien está apuntando, anoten Lucas, que ya acabamos de leerlo, Lucas 16, 10, anoten Lucas 16, 10, pero ahora vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Entonces, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple la misión, evangelizar, discipular y llevar otros a Cristo. Que el Señor les bendiga en esta mañana y espero verlos en otra clase. Que el Señor les guarde, les cuide. Vamos a dejar hasta aquí con este Cristo en cuadro, que terminamos ahora con las ciudades de refugio. No sé qué tendremos para las próximas semanas, pero que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y espero verlos en otra oportunidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que Señor, les doy gracias, Señor, por esta lección que usted nos ha dado. Les doy gracias por los hermanos, por los amigos que la van a ver. Que usted les dé fortaleza, les dé la necesidad, Padre, de evangelizar, de discipular, Señor, y de llevar a otros al conocimiento, y sembrar la semilla cada día, Señor, en su vida. Y no lo digo solamente por los otros, sino también por mí, Señor, por cada uno de nosotros. Te doy gracias por todo lo que tú nos das. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos míos, amigos, nos vemos en otra oportunidad. Que el Señor les guarde y les proteja. Adiós.